Curso básico no formal de ingreso al nivel superior. Nochebuena Hola Yerio. Unidad 1, aritmética. Operaciones con números reales. Números reales. Descomposición de números naturales en factores primos. Mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. Fracciones. Suma y resta. Multiplicación y división. Raíces y potencias con exponente racional. Símbolos de agrupación. Números complejos. Suma y resta. Multiplicación. Operaciones con números reales. Introducción. Números reales. Los números reales son todos los números que usaremos desde la infancia hasta nivel superior, que se pueden representar con un punto sobre la recta real, los cuales se dividen en dos grandes conjuntos de números, los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales es donde tenemos las fracciones que se pueden expresar como números con punto decimal, con cantidad finita de dígitos. Quiere decir que tiene que tener una cierta cantidad de dígitos. Y algunos de ellos son periódicos. También encontramos los enteros que son números negativos y positivos. Dentro de los enteros positivos tenemos los naturales. Los irracionales son los números que son todos los sobrantes que no son racionales y que conforman los números reales. Son números con punto decimal, los cuales no tienen periodicidad al escribirlos, como es pi, raíz cuadrada de cualquier número primo, etcétera. Presentamos aquí algunos conjuntos de números. N, que tiene una rayita, se le conoce como los naturales, los cuales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Tenemos n rayita subíndice 0, que quiere decir que son los naturales incluyendo el número 0. Los enteros son los enteros negativos y los enteros positivos. Recordemos que los enteros positivos son los naturales. La Q, que representa los racionales. Ahí tenemos que A divide a B con B diferente de 0, tal que A, B pertenecen a Z. Entonces lo que quiere decir es que todas las fracciones que pertenecen al conjunto de los racionales ahora sí que no se puede dividir entre 0, ¿no? Pero todos estos son enteros. A entre B. Cada uno de ellos son enteros. Por otro lado tenemos a R menos Q, que son la representación de los irracionales, porque no tienen en concreto un símbolo que los represente. Entonces por eso se representa como si fuera la resta de todos los reales menos los racionales. Entonces son prácticamente todos los números con punto decimal que no tienen periodicidad. R, que representa los números reales, I, que representa los números imaginarios, que no son números reales. Y la C con una rayita, que son los números que tienen parte real y parte imaginaria, que son nuestros números complejos. A continuación se presenta un diagrama de Venn, donde nuestro conjunto universo son los números complejos, el cual representa la unión de dos conjuntos disjuntos, el de los números imaginarios y los números reales. Los números reales también es la unión de dos conjuntos disjuntos, los números racionales y los números irracionales. Dentro de los racionales tenemos el subconjunto de los enteros, y a su vez dentro de los enteros tenemos el subconjunto de los naturales incluido el 0, y este a su vez contiene a los números naturales. Una clasificación más usada para separar los números naturales incluye el número 1, es en números primos y números compuestos. Los números primos son los números que solamente se pueden dividir entre dos números diferentes, sí mismos y la unidad. Por eso el número 1 no está incluido, porque nada más se puede dividir entre un solo número. Ejemplos: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, etcétera. Los números compuestos son los números que no son primos, es decir, que tienen más divisores, que son el 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Los números compuestos son productos de números primos. A continuación se presenta una tabla que muestra los números primos en color anaranjado.
Descomposición o factorización, que viene siendo exactamente lo mismo, de números naturales en factores primos. Todo número compuesto se puede escribir como producto de números primos de manera única. Eso nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Quiere decir que cualquier número yo lo puedo expresar como producto de números primos. A continuación se muestran unos ejemplos. El 1296, el cual se puede dividir entre 2, nos da 648. Se divide entre 2, nos da 324. Se divide entre 2, nos da 162. Se divide nuevamente entre 2 y nos da 81. Se divide entre 3, nos da 27. Se divide entre 3, nos da 9. Se divide entre 3, nos da 3. Se divide entre 3 y nos da 1. A continuación se presentan otros ejemplos con diferentes números, pero lo que quiere quedar claro es que el 1296 se puede representar como el producto de los primos 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Para poder saber si un número compuesto se puede dividir por los primeros tres números primos, presentamos un criterio de divisibilidad. El primer criterio de divisibilidad es dividir entre 2. Sabemos si todo número es divisible entre 2 si es un número par, es decir, si termina en los dígitos 0, 2, 4, 6 u 8. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Y este se puede estar repitiendo. Si nuestra suma nos dio un número con más de 3 dígitos, podemos aplicar nuevamente la suma de ellos y verificar que sea un múltiplo de 3. Divisibles entre 5. Todos los números que terminan en 5 y 0. Estos criterios de divisibilidad se pueden combinar multiplicándose entre sí y cumpliendo las propiedades dichas. Mínimo común múltiplo. Es el número menor de los múltiplos en común de un grupo de números. Para calcularlo se descomponen en factores primos cada uno de los números hasta que todos sean 1 y se multiplican los primos obtenidos. Ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo de 14, 28, 30 y 120. Se presenta la tabla de descomposición en números primos y se multiplican todos los resultados. En este caso tenemos 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 7 y nos da 840. Ese es el mínimo común múltiplo. A continuación presentamos el máximo común divisor. Es el número mayor de los múltiplos en común de un grupo de números. Para calcularlo se descompone en factores primos cada uno de los números hasta que no tenga un divisor primo común. Se multiplican los primos obtenidos. Ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo de los mismos números anteriores, que es 14, 28, 30 y 120. Lo que se busca en la tabla es que un número que haya dividido a los 4 números simultáneamente. Si son varios números, estos se van a multiplicar entre sí y nos dan el máximo común divisor. En caso de que no encontremos un máximo común divisor, o sea, si no encontramos un número que divida a todos los números, vamos a usar el número 1 como máximo común divisor. Fracciones equivalentes. Una fracción se puede representar con diferentes números y valer exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos 48 entre 20. Se puede transformar en 12 entre 5. ¿Cómo? Dividiendo entre 4 el numerador y el denominador. A la vez podemos transformar 12 quintos en 24 décimos. ¿Cómo? Multiplicando por 2 el numerador y el denominador. Ahora tenemos el 156 entre 65. Ahí nos conviene agarrar el de 12 quintos, multiplicarlo por 13 tanto arriba como abajo. Las fracciones tienen otras formas de presentarse y se relacionan con la división de la siguiente forma. Si tenemos una fracción impropia, la podemos transformar. Bueno, podemos observar que tiene numerador y denominador, pero esta a la vez, si lo transformamos a una división de cajita, tenemos que el numerador viene siendo el dividendo y el denominador el divisor. Al hacer esta división, tenemos como cociente la parte de arriba, que es nuestra parte entera si la transformamos a una fracción mixta. O tenemos el residuo, que es el numerador de la parte fraccionaria de una fracción mixta.
Y también encontramos que para poder comprobar una división, tenemos que, si multiplicamos cociente con divisor y le sumamos el residuo, obtenemos el dividendo. Es muy importante aprenderse las definiciones, ya que si no se aprenden bien las definiciones podemos saber con funciones tanto con la multiplicación como la suma y la resta. La suma son dos números o más que poseen el mismo signo y nuestro resultado final tendrá el signo inicial. Tenemos varios ejemplos: menos 3, menos 8, menos 5, menos 6, menos 7, menos 11. Es una suma de números negativos y nuestro resultado va a ser menos 40. Recordar que no por tener el signo negativo quiere decir que es una resta. Ojo, si todos los números son negativos, es una suma. Hay que recordar, para hacer una suma de números con punto decimal, hay que colocarlos de manera alineada conforme a su punto decimal. Si nos hace falta números o dígitos, podemos agregar ceros para mayor comodidad. Para poder efectuar la suma de fracciones, es necesario que tengan el mismo denominador. Si todas las fracciones tienen el mismo denominador, se pueden sumar simplemente los números de arriba y se mantiene el denominador de manera igual. Ahora, por otra parte, si tenemos fracciones con diferente denominador, muchos usan métodos cruzados. Solamente funcionan de manera eficaz cuando son dos fracciones únicamente. Pero si tenemos tres o más fracciones, se recomienda que se saque primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ya que se sacó el mínimo común múltiplo de los denominadores, hay que transformarlo todo a fracciones equivalentes, para que todos tengan el mismo denominador y así se puedan sumar. Por ejemplo, tenemos menos 1/3, menos 2/5, menos 3/8. Para poder hacer esta suma, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 8, el cual viene siendo 120. Después procedemos a dividir 120 entre 3. A este número que es el número 40, lo multiplicamos por el 1. Y así repetimos el proceso. 120 entre 5 por 2. 120 entre 8 por 3. Al final tenemos tres fracciones con el mismo denominador, las cuales podemos sumar. Y nos dan menos 133 entre 120. Una manera para la que recomiendo hacer la suma de fracciones es que cuando ya sacamos el mínimo como múltiplo, buscamos un número que multiplicado por 3 nos dé 120. Un número multiplicado por 5 nos dé 120. Un número multiplicado por 8 nos dé 120. Y ese número que nos salió lo multiplicamos por los números de arriba. Así aprendemos a hacer suma y resta de fracciones con álgebra de manera más eficaz. Definición de resta. Son únicamente dos números de diferente signo y nuestro resultado tendrá el signo del número de mayor denominación. Por ejemplo, menos 3 más 1 es igual a menos 2. A 3 le quito 1 es 2 y el número 3 tiene el signo negativo y es el número de mayor denominación. Por lo tanto, nuestro resultado tendrá el signo negativo. Ahora, por otra parte, si estoy restando números con punto decimal, siempre coloco en la parte superior el número de mayor denominación, no el número que tiene más dígitos. Es el error que luego cometen muchos. El número de mayor denominación no siempre es el número que tiene mayor dígitos. Ojo con eso. Ahora, si estoy restando fracciones, igual, tienen que ser fracciones equivalentes para poderse restar, para poder distinguir cuál es una fracción mayor de la otra. Y así poder colocar el signo de manera correcta. Aquí tenemos un ejemplo de combinación de suma con resta. Ojo, la raíz de 3 es un adorno. Entonces tengo 2/4 de raíz de 3, 3/5 de raíz de 3, 8 décimos de raíz de 3. Entonces, si yo estoy usando raíz de 3, mi resultado tendrá raíz de 3.
en suma y resta. Ojo, en suma y resta. Entonces lo que tenemos aquí es que transformar las fracciones a fracciones equivalentes. Repetimos, mínimo común múltiplo, hay que aprenderlo muy bien. Entonces lo que hacemos es sacamos el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 10, el cual es 20. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 20? 5. Por el 2 nos da 10. ¿Qué número multiplicado por el 5 nos da 20? 4. Por el 3 nos dan 12. Y por la última fracción, ¿qué número multiplicado por 10 nos da 20? 2. Por el 8, 16. Entonces procedemos primero por realizar las sumas que se puedan. En este caso es el 10 más el 12, el cual nos da 22. Después procedemos a la resta. 22 menos 16, 6. ¿Con qué signo se queda? Positivo, porque el 22 es positivo. Y como les dije, el raíz de 3 solamente es un simple adorno. Algo que tenemos que aclarar es que cuando sumamos o restamos un mismo número, podemos cancelarlos. Y estos se convierten en 0. Al igual que el adorno de raíz de 3, podemos poner de adorno una manzanita. ¿Sí? Lo que quiero dar a entender es que nosotros podemos sumar y restar objetos de la misma especie. ¿Vale? Esto se va a hacer más mención en álgebra. Pero es para que quede claro que si sumamos o restamos manzanas, nuestro resultado a fuerza va a tener manzanas. Y como les decía, si tengo 2 cuartos menos 2 cuartos, son fracciones equivalentes, se pueden restar inmediatamente. A 2 le quito 2 nos da 0. Pero como estamos hablando de manzanas, es 0 manzanas. Pero 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Multiplicación y división. Antes de hacer el uso de multiplicación y la división, hay que tener en cuenta que cada número tiene su propio signo. Es decir, si vemos un número que no tiene su signo, quiere decir que tiene el signo positivo. Otra cosa que debemos de aclarar es que la multiplicación podemos relacionar como sinónimo como producto y la división como sinónimo de razón. Entonces, vamos a ver las propiedades de los signos. Primera propiedad de los signos. Si dos cantidades tienen el mismo signo, quiere decir si ambos son negativos o si ambos son positivos, nuestro resultado tendrá el signo positivo, ya sea para la multiplicación o para la división. Nuestra segunda propiedad. Si dos números poseen signos opuestos, al efectuar dicha operación, ya sea la multiplicación o la división, tendrán el signo negativo. Ojo también, chicos, no confundan la definición de suma y resta con la definición de las propiedades de los signos, ¿sí? Cuando nosotros estamos en suma y resta no hacemos multiplicación de signos, o sea, no usamos estas dos propiedades que acabo de mencionar. Como les mencionaba, para uso práctico, multiplicación y producto serán sinónimos. A partir de este momento se recomienda no usar la letra X para representar la operación de multiplicación, sino usar solamente paréntesis o asterisco o un punto en medio central grande. No confundir con el punto decimal. Cuando se multiplican fracciones, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. La división. Para uso práctico, división, razón o cociente, sí y solo sí, es una fracción exacta o es una división exacta, serán sinónimos. Y usaremos los siguientes símbolos, ya sea el símbolo de una fracción normal, el símbolo de una diagonal, el símbolo de una rayita y dos puntitos, o simplemente dos puntitos. Quieren decir división. Y recuerden que cada número posee su propio signo. Cuando tenemos una división de fracciones, multiplicamos los extremos para que nos den el numerador y multiplicamos los medios para que nos dé el denominador. Cuando en una operación tenemos varias multiplicaciones y divisiones en una misma línea, lo que se procede es hacer las operaciones de izquierda a derecha. O si tenemos varios paréntesis, procedemos primero a la multiplicación y después a la división. Nota, cuando nosotros cancelamos en la división o en la multiplicación o cuando se usan ambas, el número cuando se cancela se convierte en un 1.
Algunas formas de cancelación para ahorrar tiempo es necesario saberse las tablas de multiplicar. O sea, para poder factorizar de manera rápida los números enteros. O hacer su descomposición, que viene siendo exactamente lo mismo. Tenemos un ejemplo de una multiplicación de fracciones. Tenemos 5 tercios, 7 cuartos, 8 25avos, 27 séptimos, el cual podemos proceder multiplicando numerador por numerador para obtener el numerador final, denominador por denominador para obtener el denominador final. Entonces, eso nos costaría un poquito más de trabajo porque saldrían números un poco enormes y tendríamos todavía al final que reducir la fracción. Entonces, lo que procedemos para hacerlo de manera más eficaz es factorizar los números que se puedan a simple vista. De ahí ya depende de sus conocimientos de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, tengo el 8, lo puedo separar como 4 por 2. ¿Por qué escogí 4 por 2? Porque anteriormente teníamos un 4 en el 7 cuartos. El 25 procedía a factorizarlo como 5 por 5. ¿Por qué? Porque teníamos un 5 en la parte izquierda de las operaciones. El 27 lo separé como 3 por 9. Pude haberlo separado como 3 por 3 por 3. Pero como ya nada más teníamos un solo 3, me conviene separarlo como 3 por 9. El objetivo es que se repitan números tanto arriba como en la parte de abajo de todas las fracciones. Después lo que procedemos es acomodar todas las fracciones nuevamente. ¿Por qué procedemos a reacomodarlas? Porque recordemos que los números enteros cuando se multiplican 5 por 7 es lo mismo que multiplicar 7 por 5. Entonces procedemos a acomodar 5 debajo del 5, 4 debajo del 4, 3 debajo del 3, 7 debajo del 3, y los que quedan solitos los acomodamos juntos, como decir 2 quintos, quedó solito porque no puede el 2, no había otro 2, y ese 5 no había otro 5 para ponerlo arriba. Entonces, el que quedó solo también fue el número 9, pero para que todos queden como tipo fracciones, le coloqué un número en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si tenemos varios números que queden solitos, les colocamos un 1 en la parte, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, dependiendo de dónde quedan. Ojo, todos los números de la parte superior quedaron en la parte superior, todos los números de la parte inferior quedaron en la parte inferior, ¿sale? Entonces, ya que acomodamos cada una de las fracciones, observamos que 5 quintos es un entero, 4 cuartos es un entero, 3 tercios es un entero. Entonces lo que procedemos es a multiplicar solamente un entero por un entero por un entero por un entero por 2 quintos por 9 enteros. Porque se cancelaron todas las demás fracciones, porque como habíamos dicho, cuando cancelamos en divisiones o multiplicaciones, obtenemos el número 1. Entonces solamente sobrevivieron las dos últimas fracciones, 2 quintos por 9 enteros. Y procedemos con la manera de numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 2 por 9, 18 y 5 por 1, 5. Otra manera de cancelar es cuando tenemos el famoso sándwich, o sea, división de fracciones. Aquí se representan con figuras cómo podemos cancelar. Podemos cancelar si salteamos un solo lugar, como lo muestran las estrellas y los corazones. Ahora, si tenemos la posición de las caritas, es reducción de fracción. Es como cuando reduces una fracción normal. O cuando estás en los soles, es igual como reducción de una sola fracción. Aquí tenemos un ejemplo, 125 36avos entre 75 doceavos. Lo que procedemos es a factorizarlo de manera que nos sirva a nosotros. Ahí depende exactamente de cómo se sepan bien las tablas de multiplicar o cómo puedan identificar los maneras, los números, los factores de los números. Si apenas son primerizos, pueden hacer la factorización prima de cada uno de los números. Yo procedí a una factorización normal. Entonces, tengo 125, lo separé en 25 por 5. El 36 lo separé en 12 por 3. El 75 lo separé por 3 por 25. El 12 lo separé en 12. Después procedí a identificar qué números se podían cancelar. En este caso puedo cancelar el 25 con el 25 porque se están salteando un solo espacio. Y el 12 por el 12 lo puedo cancelar porque se está saltando un solo espacio. ¿Por qué no puedo cancelar el 3 con el 3? Porque son medios. Nosotros nunca podemos cancelar si están los números en extremo y extremo o medio medio. Son las únicas dos formas como no podemos cancelar. Entonces nos queda el 5 y el 1 en los extremos y en los medios nos queda 3 y 3. Después procedemos a multiplicar extremo por extremo y medio por medio, para así obtener 5 novenos. Entonces vuelvo a recalcar, no podemos cancelar si mi número está en el extremo y extremo, o si mi número está en medio y en medio.
Son las únicas dos formas como no se puede cancelar. Raíces y potencias con exponente racional. Esta tabla realmente funciona para números reales, no necesariamente racionales. Hay que recordar que la potencia es la abreviación de la multiplicación. Quiere decir que si multiplicamos una misma base varias veces, ese número de veces se pone como exponente. Como estamos en aritmética, la literal X y la literal Y representan cualquier número y en algunos casos esos deben ser diferentes de cero, solamente en algunos casos. Así también la M y la N pueden ser cualquier número real, no necesariamente puro racional. A continuación hago una pequeña explicación de la tabla. Tengo 1 a la potencia n, nos da 1. Quiere decir que si yo tengo 1 a cualquier número de exponente, nuestro resultado siempre va a ser 1. Tengo x a la potencia 1. Quiere decir que si yo tengo cualquier número a la potencia 1, nos va a dar ese mismo cualquier número. Ejemplo, 5 a la 1 nos da 5. Raíz de 2 a la 1 nos da raíz de 2, etcétera. En la parte de abajo tengo el producto de dos bases iguales con exponentes diferentes. Esos exponentes también pueden ser iguales. Muchos proceden a hacer multiplicación de bases, quiere decir que es la suma de los exponentes. No necesariamente. Para poderlo entender de manera más eficaz, solamente hay que colocar los exponentes con su signo correspondiente tal y como están. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la potencia 3 por 2 a la potencia menos 5, procedería a poner como resultado 2 a la potencia 3 menos 5. O sea, cada número con su propio signo. En la parte de abajo notamos que es una potencia de una base a un exponente. Aquí se procede a multiplicar los exponentes. Después en la parte de abajo tenemos x al exponente menos 1. Quiere decir que solamente con pasarlo a la parte de abajo de una fracción se le puede cambiar el exponente a positivo. En las siguientes diapositivas se mostrarán ejemplos de toda la tabla. En la parte de abajo también tenemos x al exponente menos n. Como les decía, lo puedes cambiar de lugar. Cuando yo me refiero a cambiar de lugar, quiero decir que pasa de la parte superior a la parte inferior de una fracción. Recordemos que cualquier número, si no tiene forma de fracción, se le coloca un número en la parte de abajo para volverlo fracción. Del lado derecho de la tabla tengo x a la 0. Quiere decir que cualquier número, yo positivo o negativo, elevado a la potencia 0 nos va a dar como resultado el 1. Tengo en la parte de abajo división de bases iguales. Muchos dicen que es resta de exponentes, pero yo les recomiendo que se ponga el número en la parte de arriba, tal y como está, y el exponente de la parte de abajo va a cambiar de signo a la parte superior. Después les presentaré varios ejemplos. En la parte inferior tengo x entre y a la potencia n, el cual se puede separar como, se puede distribuir el exponente. En la parte de abajo tengo una fracción x entre y a la potencia menos 1. Aquí podemos proceder a cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Y por último tengo igual una fracción con exponente negativo, el cual se puede distribuir e intercambiar la fracción. Aquí hay que aclarar algo que luego se llegan a confundir cuando tenemos un signo. Si hay un paréntesis que está incluyendo el signo negativo, este se va a multiplicar varias veces correspondiendo al exponente. Por ejemplo, aquí tengo el menos 5 a la cuarta. Es menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. Y tengo por otra parte negativo de 5 a la cuarta, el cual nada más es el puro negativo de 5 por 5 por 5 por 5. Aquí se muestra un claro ejemplo de las propiedades anteriores, donde m es igual a 3 y n es igual a 2. Aquí no estoy sustituyendo el valor de x, ojo, tampoco estoy sustituyendo el valor de y. Aquí hay que ver bien las propiedades que se están reflejando, conforme a los signos. Siempre hay que tener cuidado con los signos. En esta tabla sí se representa una sustitución clara de cómo tenemos que sustituir el menos 5 cuando x vale menos 5, una sustitución clara de cuando y vale menos 7,
m vale 3 y n vale 2. Aquí sí es una sustitución clara. Siempre cuando hagamos una sustitución se recomienda usar paréntesis para evitar errores. Pueden comparar esta tabla con la tabla anterior y darse cuenta cómo cambia la situación cuando realmente es una sustitución a cuando no es una sustitución. Como nota, no hay que confundir cuando estamos hablando potencia de potencia y potencia de una base con potencia. Es un error común que muchos cometen. Cuando hablas de potencia, primero tienes que realizar la potencia con la potencia. Después procedes a ponerle esa potencia resultante a la base. Y cuando tienes una potencia de una base con potencia, se procede a la multiplicación de potencias. Continuando con el tema de raíces y potencias con exponente racional, entramos a lo que es la raíz. Es el valor que al multiplicarse por sí mismo tantas veces como lo indique el índice, se obtiene el valor que está dentro del radical. Es decir, si estoy sacando la raíz cúbica de 125, es buscar tres números igualitos que multiplicados por sí mismos me den 125, en este caso es el 5. O raíz cuarta de 16 es multiplicar cuatro números igualitos que multiplicados por sí mismos nos den 16, que en este caso es el número 2. Como estamos en aritmética, la literal X y la literal Y representan cualquier número positivo, en algunos casos diferente de 0. La N y la M son números naturales para evitar problemas de anotación. Y podemos realizar la tabla que contiene cuatro principales propiedades. La primera propiedad es que si yo estoy multiplicando diferentes raíces, pero con el mismo índice, yo puedo juntar ese producto en una sola raíz con el mismo índice. Al igual puedo hacerlo con la división, que eso nos dice la segunda propiedad. La tercera propiedad quiere decir que yo puedo intercambiar de lugar el exponente con el radical. Aquí hay que tomar en cuenta que el exponente, el índice n, tiene que ser positivo. La m puede ser cualquier número real. M puede ser cualquier número real. Nada más hay que tener mucho cuidado al usarlo. En la cuarta propiedad tenemos raíz de raíz. Cuando tenemos raíz de raíz podemos proceder al producto de índices para establecer una sola raíz. Una nota que es muy importante mencionar, que muchos cometen errores o algunos no lo manejan muy bien, es que la raíz puede separarse en productos o divisiones, pero nunca se puede separar en sumas y restas. Bueno, sí se puede separar, pero no con procedimientos convencionales, sino tiene que tener un procedimiento un poquito más avanzado que no se puede ver a estas alturas para algunos de ustedes. Entonces, el producto de números lo podemos separar en raíces. Ahí tenemos un ejemplo, tenemos raíz de 16 por 9, procedemos a separar la raíz de 16 y la raíz de 9, y tenemos que es 4 y 3, los multiplicamos y nos da 12. O podemos hacer la multiplicación dentro de la raíz, que es 16 por 9, 144, y después procedemos a sacar la raíz, que es 12. Quiere decir que la raíz sí se puede separar en productos. Ahora, tenemos un ejemplo de por qué no se puede separar en suma. Tengo la raíz de 16 más 9. La raíz de 16 más 9, por convención, procedo primero a la suma. 16 más 9, 25. Raíz de 25 es 5. Si yo cometiera el error de separar la raíz de 16 más 9, observo que la raíz de 16 me da 4 y la raíz de 9 me da 3. Y esta suma me da 7. ¿Qué quiere decir? Que la raíz no se puede separar en la suma. A continuación tengo dos ejemplos de raíces de números enteros. Si yo quiero sacar la raíz cuadrada de 617.400, procedo a sacar sus factores primos. Empiezo 617.400 entre 2,
308.700. Entre 2, 154.350. Entre 2, 77.175. Entre 3, 25.725. Entre 3, 8.575. Entre 5, 1.715. Entre 5, 343. Entre 7, 49. Entre 7, 7. Entre 7, 1. Entonces, observamos del lado derecho los números que se están repitiendo. ¿Ok? Si yo tengo raíz cuadrada, voy a agarrar de 2 números. Si yo tengo raíz cúbica, voy a proceder a agarrar de 3 números. Si yo tengo raíz quinta, voy a proceder a agarrar de 5 números repetidos. Esa cantidad de números repetidos, lo que voy a hacer es colocarlos. O sea, si yo repito 2 veces el 2, es como si yo tuviera un número 2 en la parte de afuera de la raíz. Si yo tengo repetidos los números 3, es como si yo tuviera un número 3 en la parte fuera de la raíz. Entonces, observamos aquí en el ejercicio que tenemos raíz de 617.400 es igual a 2, ya que tengo 2 números repetidos, que es la flecha negra. Luego tengo repetidos los números 3 con la flecha roja. Luego tengo repetidos los números 5 con la flecha verde. Y luego tengo repetidos los números 7 con la flecha anaranjada. Los números que quedan solitos van a quedar adentro de la raíz. Si yo solamente tengo un 2 y un 7, solamente esos dos van a quedar dentro de la raíz. Entonces quiere decir que vamos a agarrar los números repetidos para afuera de la raíz, pero van a representar a uno único. Y los que están solitos se van a colocar tal y como están en la parte dentro de la raíz. Después procedemos a hacer el producto. 2 por 3 por 5 por 7, 210. Y 2 por 7, 14. Así se saca la raíz cuadrada. En la parte de arriba también encontramos el ejemplo de cómo sacar la raíz cuadrada de 120. Entonces recordemos que si queremos sacar raíz cúbica, tenemos que agarrar de 3 números repetidos para poderlos sacar en la parte de afuera de la raíz. O si tenemos raíz quinta, procedemos a escoger de 5 números para representar un solo número en la parte de afuera de la raíz. Hay que recordar, nunca olvidar el índice, ¿sale? Si estamos manejando raíces cúbicas, vamos a tener raíces cúbicas al final del resultado. Si estamos manejando raíces quintas, al final tenemos que manejar raíces quintas en el resultado. A menos de que esta raíz desaparezca, a menos de que no haya números sobrantes. Símbolos de agrupación, también conocidos como paréntesis. Los símbolos de agrupación se utilizan para agrupar cantidades de operaciones o para representar multiplicación hacia el lado izquierdo. Se representa con paréntesis ordinario o corchetes, que también se pueden llamar paréntesis angular o paréntesis rectangular. Las llaves o barra superior, que también se puede conocer como vínculo. Hay que recordar que el vínculo, todo lo que sea abajo del vínculo, es como si fuera el interior de un paréntesis. Hay 4 casos para poder hacer la supresión de los signos de agrupación. La supresión quiere decir la eliminación del paréntesis. Caso 1. Si el lado izquierdo del paréntesis tenemos un signo positivo, podemos eliminarlo sin afectar el interior de este. Solamente hay que recordar que el primer número que esté dentro del paréntesis debe de tener su signo. Si este no posee signo, significa que es signo positivo. Caso 2. Si del lado izquierdo del paréntesis tenemos un signo negativo, podemos eliminarlo cambiando los signos del interior del paréntesis. Caso 3. Si del lado izquierdo del paréntesis tenemos un número o una letra, esta se multiplicará a cada elemento que se encuentre en el interior del paréntesis y en automático se elimina el signo de agrupación. Aquí hay que recordar que cada número, si está fuera del paréntesis, tiene su propio signo, que es lo que se les olvida a la mayoría. Caso número 4. Si el lado izquierdo del paréntesis tenemos otro paréntesis, podemos suprimir ambos paréntesis al efectuar la multiplicación del interior con el otro interior. ¿Sí? Tenemos que multiplicar cada elemento del interior del paréntesis izquierdo con cada elemento del paréntesis del lado derecho. Así sucesivamente hasta terminar toda la multiplicación de todos contra todos, de un lado al otro, y se procede a eliminar el paréntesis después de hacer la multiplicación. A continuación tenemos un ejemplo de cada caso.
En el caso 1 tenemos el signo positivo de 3 menos 8 más 5 menos 7. Desaparece el paréntesis y no le afecta absolutamente nada en el centro. Solamente hay que recordar que el primer número tiene que tener su propio signo. Caso número 2. Tenemos un signo negativo. Se dan cuenta, se cambiaron todos los signos del interior. Caso número 3. Tenemos un menos 2 antes del paréntesis. No quiere decir que primero vamos a hacer 40 menos 2. No. El menos 2 es un número completo con todo y el paréntesis. ¿Sí? Entonces, para poder restar el 40, primero tengo que realizar toda la multiplicación. Entonces hago menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 8, 16. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 2 por menos 7, más 14. Ya después puedo usar el 40. No puedo hacer 40 menos 2. Es el error común que cometen todos. No, recuerden que es un solo número. El 2 con el paréntesis es un solo número. Sale. En el caso número 4 tenemos dos paréntesis. Entonces procedemos a multiplicar cada elemento del lado izquierdo con cada elemento del lado derecho. 3 por menos 4, menos 12. 3 por 9, 27. Menos 8 por menos 4, más 32. Menos 8 por 9, menos 72. 5 por menos 4, menos 20. 5 por 9, 45. Menos 7 por menos 4, 28. Y menos 7 por 9, 63 negativo. Continuando con los números complejos. Nosotros hay que recordar que el número complejo se parte en dos, en una parte real y una parte imaginaria. Y hay que recordar que los números reales están dentro de los complejos y los números imaginarios están dentro de los complejos. Entonces, si yo tengo el número complejo 5, su parte real es el 5 y la parte imaginaria es 0i. Si yo tengo el número complejo 3i, la parte real viene siendo 0 y la parte imaginaria viene siendo más 3i. Hay que recordar que cada número tiene su propio signo. 8 más 7i, su parte real viene siendo más 8 y su parte imaginaria viene siendo más 7i. ¿De dónde sale la letra i? La letra i sale de sacar la raíz de un número negativo, en este caso el 1. Entonces, si yo tengo la raíz de menos 1, quiere decir que es la representación de la letra i. Ahora, para hacer la suma o resta de números complejos, se aplica la supresión de paréntesis que se vio en las diapositivas anteriores. Posteriormente se puede utilizar la suma o resta ordinaria. Quiere decir que podemos hacer suma de parte real con parte real y suma con parte imaginaria y parte imaginaria, al igual que la resta. Solamente se pueden sumar entre sí mismos real y real e imaginario y imaginario. Como les venía diciendo, los números complejos es la representación de raíces negativas, esencialmente de raíz de menos 1. Entonces, raíz de menos 1 vale más i. Raíz de menos 1 al cuadrado vale menos 1. Raíz de menos 1 al cubo vale menos i. Y raíz de menos 1 a la potencia 4 vale más 1. ¿Para qué hay que aprender esos valores? Para hacer el producto de números complejos. El producto de números complejos se hace al igual como la supresión de paréntesis, elemento a elemento. Nada más hay que recordar que i cuadrada va a valer menos 1, como se muestra en el ejemplo siguiente. Vuelvo a repetir, estas diapositivas no son de manera formal. Es como una pequeña introducción a lo que viene siendo la aritmética. Y aquí se muestra una bibliografía y un link de las imágenes usadas en las diapositivas.